¿Alguna vez nos pusimos a pensar por qué la plata que guardamos parece valer menos con el tiempo? ¿O qué es lo que de verdad impulsa la riqueza de un país? Más allá de los titulares, ¿no? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar juntos conceptos que son clave del módulo 4 de Economía de la Universidad Siglo XXI. Justamente. Vamos a hablar del dinero, ese, como lubricante esencial de la economía moderna. También, el desafío constante de la inflación, un tema que acá en Argentina lo conocemos bastante bien. Lamentablemente, sí. Y vamos a buscar entender qué motores mueven el crecimiento económico real, el de largo plazo. Y acá viene lo interesante. Vamos a intentar conectar la teoría directamente con la realidad, con empresas que operan acá. Ver cómo estos grandes temas le pegan a la productora de dulces Barcos Hundidos S.A. Ajá. A la tecnológica BBK S.A., la pesquera Momambiente en Bahía Blanca S.A. y también a una pyme regional, Emotional Rescue S.R.L. Exacto. La idea es esa, ir un poco más allá de la definición del libro, ¿no? Queremos desentrañar cómo estos conceptos macroeconómicos fundamentales, así como los presenta el módulo, cómo se viven en el día a día. Claro. En las empresas y, por supuesto, en la gente común, acá en Argentina. Es tratar de entender la maquinaria económica desde adentro. Perfecto. Empecemos entonces por la base, el dinero. Todos lo usamos, pero ¿qué es realmente el dinero? ¿Y por qué es tan crucial según este enfoque económico? Bueno, es más que billetes y monedas, claro. El módulo destaca sus tres funciones esenciales, que son como las patas de la mesa. Primero, es un medio de cambio. Ok. O sea, facilita enormemente comprar y vender, lo que sea. Desde un dulce de leche de Barcos Hundidos hasta, los servicios de fibra óptica que instala BBK. Sin esto, volveríamos al trueque, que es súper engorroso. Sí, un lío. Segundo, funciona como unidad de cuenta. Es como la vara, ¿viste? La que usamos para medir el valor de todo. Ah, claro. Permite comparar peras con manzanas. O mejor dicho, el precio de un kilo de merluza de Monoambiente S.A. con el de un producto artesanal de Emotional Rescue. Sin una unidad común, la contabilidad, la planificación, sería imposible, un caos. Totalmente. Y tercero, ya que viene un tema, idealmente actúa como depósito de valor. O sea, te permite guardar poder de compra para el futuro, ahorrar. Idealmente, decís. Digo idealmente porque, acá es donde la inflación entra a jugar fuerte y complica mucho esta función. Es un punto central en el análisis del contexto argentino que hace el módulo. Entiendo las funciones, pero a ver, ¿de dónde saca su valor? ¿Por qué confiamos en un papelito o en un número en la pantalla? El módulo habla de distintos tipos de dinero, ¿verdad? Así es. Históricamente tuvimos el dinero mercancía, el oro, la sal en algunos lugares, cosas que valían por sí mismas. Claro, el oro. Pero hoy usamos mayormente dinero fiduciario. Son nuestros pesos, por ejemplo. No tienen valor en sí mismos, el papel no vale casi nada. Su aceptación se basa en la confianza y en que el gobierno dice, esto es moneda de curso legal. La confianza. La confianza es la palabra clave acá. El módulo trae a la memoria ejemplos históricos en Argentina. ¿Te acordás la época del Austral? La gente se refugiaba en el dólar. Sí, totalmente. ¿Y por qué? Pura confianza. O mejor dicho, falta de confianza en que la moneda local iba a mantener su valor. Esa confianza es lo que el Banco Central, intenta gestionar todo el tiempo. Hablando del Banco Central, ¿cómo se mide y quién controla cuánta plata hay dando vueltas? Porque no es solo el efectivo que tenemos en el bolsillo, supongo. Exacto, no es solo eso. Se usan lo que se llaman agregados monetarios. Los más básicos son el M1, que es el efectivo, más los depósitos más líquidos. Digamos, las cuentas corrientes, la plata lista para gastar ya. Ok. Y después está el M2, que suma el M1 otras cosas como las cajas de ahorro, los plazos fijos. Dinero un poquito menos accesible, pero dinero al fin. Las tarjetas de débito, por ejemplo, usan esos depósitos. ¿Y las de crédito? Las de crédito son otra historia. Son más bien préstamos a corto plazo que te da el banco o la entidad financiera. Entendido. ¿Y el Banco Central de la República Argentina, BCRA, cómo entra en todo esto? ¿Es el que imprime billetes y ya está? Mira, ojalá fuera tan simple.
El BCCR regula la cantidad de dinero, sí, pero tiene herramientas un poco más sutiles que solo la imprenta. Ajá. Puede comprar o vender bonos en el mercado, lo que se llama operaciones de mercado abierto, para inyectar o sacar dinero de circulación. Puede prestarle plata a los bancos, esos son los redescuentos. Y una herramienta clave es el encaje legal. El encaje, eso escuché nombrar. ¿Qué efecto tiene exactamente? Es el porcentaje de los depósitos que los bancos comerciales están obligados por el BCCR a guardar como reserva. No lo pueden prestar. Ah, ok. Entonces, si el BCCR baja el encaje, los bancos tienen más plata disponible para prestar. Y si lo sube, tienen menos. Es una forma de influir en el crédito. Ya veo. Y acá se conecta con algo que es fascinante que explique el módulo. La banca con reservas fraccionarias. Los bancos no guardan toda la plata que depositamos. Guardan una partecita, la fracción esa del encaje, y quizá algo más por prudencia, y prestan el resto. ¿Y eso qué genera? Y este simple hecho tiene un efecto multiplicador impresionante. Ah, el famoso multiplicador monetario. ¿Cómo es eso de que los bancos crean dinero? Suena raro. No es que impriman billetes en el sótano, ¿eh? Lo que hacen es expandir los depósitos y el crédito. A ver, imagina que depositas $1,000 en un banco. Si el encaje es, ponele, 10%. Sí. El banco guarda $100 y presta los otros 900. La persona que recibe ese préstamo probablemente lo gaste y esa plata termina depositada en otro banco. Claro. Ese segundo banco guarda el 10% de esos $900, o sea, $90, y presta 810. Y la cadena sigue. Se va multiplicando. Exacto. Un solo depósito inicial genera una serie de nuevos depósitos y préstamos. La cantidad total de dinero en la economía se expande mucho más allá del efectivo inicial que emitió el Banco Central. El tamaño de ese multiplicador depende, de cuánto efectivo prefiere la gente tener afuera de los bancos y del porcentaje de reservas que guardan los bancos. Entiendo. O sea que una decisión del BCRA sobre el encaje, como esa que mencionan los materiales para el programa Ahora 12, no solo afecta a los bancos, buscan mover la rueda del crédito del consumo. Justamente. Y algo que es vital para empresas como Barcos Hundidos S.A., que viven de que la gente tenga capacidad de compra, ¿no? Exactamente. Al liberar fondos que antes estaban quietos, inmovilizados como encaje, se busca que haya más crédito dando vueltas. Pero claro, en un contexto como el argentino, esto siempre interactúa con el otro gran tema del módulo. La inflación. La inflación. Sí, llegamos al tema inevitable. La inflación. El módulo la define, pero ¿cómo podemos entenderla más allá de, todo está más caro? ¿Y cómo nos pega realmente en el día a día? El módulo es claro en esto. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Ojo, no es que suba solo la carne o el alquiler. Es el promedio de la canasta de bienes y servicios que consumimos, lo que mide el famoso IPC, el índice de precios al consumidor. Generalizado y sostenido. Esas dos palabras son clave. Y lo fundamental es que significa que nuestra plata, nuestro dinero, pierde poder de compra. Vale menos. Sí, eso se nota. Hay que distinguirla, como dice el módulo, de la hiperinflación, que son aumentos ya totalmente fuera de control, y de la deflación, que es la caída de precios, algo raro y generalmente asociado a recesiones feas. La inflación crónica, como la que sufrimos acá, es como un impuesto silencioso. Te va comiendo el valor de tus ingresos, de tus ahorros, día a día. ¿Y por qué pasa? La explicación más clásica, según el módulo, apunta a la cantidad de dinero, ¿no? La famosa teoría cuantitativa del dinero. Esa es una de las explicaciones centrales, sí, sobre todo si pensamos a largo plazo. Se puede resumir en una ecuación que parece simple, pero es potente. M por B igual a P por Y. A ver, M, V, P, Y. M es la cantidad de dinero. V es la velocidad con que esa plata circula en la economía. P es el nivel general de precios. Y es la producción real, la cantidad de bienes y servicios. Ok, la lógica, simplificando un poco, es esta. Si la velocidad V y la producción Y son más o menos estables o crecen despacio y de repente aumenta mucho la cantidad de dinero M, ¿a dónde va a parar ese exceso de dinero? ¿Y a los precios? Principalmente, presiona los precios P para arriba. Esto se conecta con una idea importante que es la neutralidad monetaria a largo plazo. Más dinero a la larga no necesariamente significa más producción real, sino precios más altos. Y una forma común de que aumente esa M
es si el gobierno gasta más de lo que recauda y financia ese déficit emitiendo dinero, el llamado impuesto inflacionario. Correcto. Es una manera de financiar el gasto público sin pasar por el Congreso para aumentar impuestos. Pero tiene un costo directo para todos los que tenemos pesos. Nuestra plata vale menos. El módulo lo analiza como una causa relevante en contextos de desequilibrio fiscal, algo que en Argentina hemos visto muchas veces. Ok, entendemos la teoría, pero vayamos a lo concreto. ¿Cuáles son los costos de vivir con inflación alta? Más allá de la bronca que nos da en el supermercado, ¿qué otros problemas genera? Son costos reales y bastante pesados, ¿eh? Uno es el efecto Fisher. Las tasas de interés nominales, las que te publica el banco, tienden a subir para intentar cubrir la inflación que se espera. Claro, si no nadie prestaría. Exacto. Si esperas 100% de inflación anual, nadie te va a prestar plata al 50%. El problema es que a veces, como se vio en Argentina en 2020, según los datos del módulo, ni siquiera así se compensa. Y la tasa de interés real, la que importa de verdad, termina siendo negativa. O sea, el que ahorra pierde poder de compra igual. Castiga al ahorrista. Totalmente. Después esperan los costos de suela de zapatos. Es una forma gráfica de decir que la gente pierde tiempo y esfuerzo yendo más seguido al banco o haciendo transferencias online a cada rato para no tener efectivo encima que se derrite. Sí, o buscando dónde poner la plata para que no pierda tanto. Justamente. Y para las empresas están los costos de menú, el fastidio y el gasto real de tener que andar remarcando precios todo el tiempo. Imagínate la gente de Barcos Hundidos S.A. cambiando las etiquetas de los potes de dulce de leche cada pocas semanas. Es un costo operativo real. Suena agotador, la verdad. Y mencionaste antes que ellos son tomadores de precios, que miran a las marcas líderes para fijar los suyos. La inflación debe complicar esa estrategia muchísimo. Absolutamente. La inflación genera distorsiones por todos lados. Es como un ruido en el sistema de precios. Los precios relativos se vuelven confusos. ¿Subió más el dulce de leche o el azúcar que usan para hacerlo? O el cartón del envase. Claro, no sabes qué subió de verdad. Exacto. Y eso dificulta la planificación a largo plazo, la asignación eficiente de los recursos. Genera una incertidumbre enorme que frena la inversión productiva. Y además, afecta de manera desigual. Generalmente perjudica más a los que tienen ingresos fijos o menos capacidad de cubrirse. ¿Y cómo le pega esto a una empresa como Monoambientes en Bahía Blanca S.A., que está en el sector pesquero? Uno piensa, bueno, pescado, pero también debe ser complicado. Para ellos, la distorsión de precios relativos es crítica. Les afecta todo. El costo del combustible para los barcos, que es fundamental. El precio de las distintas especies de pescado en el mercado. Los salarios de la gente. El valor de sus barcos, de sus instalaciones en tierra. Todo. Tomar decisiones sobre qué pescar, cómo procesarlo, a quién venderle, se vuelve una apuesta mucho más riesgosa y compleja, cuando los precios no son una señal clara y estable del mercado. Entiendo. Se habla mucho también de la relación entre inflación y desempleo. El módulo menciona la curva de Phillips. ¿Hay una relación directa ahí? Es como que se puede elegir entre tener un poco más de una o de la otra. Bueno, esa era la idea original de la curva de Phillips, al menos a corto plazo. Sugería una especie de intercambio. Quizás se podía conseguir bajar un poco el desempleo si se aceptaba un poco más de inflación, por ejemplo, estimulando la demanda agregada. O al revés, enfriar la inflación a costa de más desempleo. ¿Pero eso funciona así? La teoría más moderna y sobre todo la experiencia, especialmente en países como Argentina con inflación crónica, muestran que a largo plazo esa disyuntiva no es tan clara o directamente no existe. Ajá. Se argumenta que la economía tiende a una tasa natural de desempleo, que dependa más bien de factores estructurales del mercado de trabajo, de las regulaciones, de la productividad. La política monetaria a la larga influiría principalmente en la tasa de inflación, no en reducir permanentemente el desempleo por debajo de esa tasa natural. Claro. De hecho, hemos pasado por periodos de estanflación. Alta inflación junto con estancamiento económico y desempleo alto. Eso te muestra que las soluciones son más complejas que solo manejar la cantidad de dinero. A veces se necesitan políticas que ataquen los problemas de fondo de la producción, lo que se llaman políticas de oferta. Dejemos por un momento la inflación, que ya nos deprimió un poco. Sí, mejor. Y hablemos de algo más positivo, el crecimiento económico. ¿Cómo medimos si un país está, digamos, progresando económicamente? Si está generando más riqueza. La medida estándar, la que más se usa, es el Producto Bruto Interno, el PBI.
es el valor de todo lo que se produce dentro de las fronteras del país en un año determinado. El PBI. Y para comparar niveles de vida entre países o a lo largo del tiempo, usamos el PBI per cápita, que es simplemente el PBI total dividido por la cantidad de habitantes. Si el PBI real per cápita crece de forma sostenida, bueno, eso se toma como una señal de progreso económico. Pero sabemos que la economía no crece en línea recta, ¿no? Tiene como altibajos. Los ciclos. Exacto. El módulo describe bien los ciclos económicos. Las economías pasan por fases. Una de auge, con alta actividad, mucho empleo. Después a veces viene una recesión, donde cae la producción y aumenta el desempleo. Toca un fondo o valle, que es el punto más bajo. Y de ahí empieza la recuperación o expansión, hasta el próximo auge. ¿Y eso es normal? Sí, estos ciclos son parte del funcionamiento normal de las economías de mercado, aunque su duración e intensidad pueden variar mucho. Las causas pueden ser cambios tecnológicos, eventos políticos, shocks externos o, muy comúnmente, fluctuaciones en los componentes de la demanda agregada: el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones. Entendido el ciclo corto. Pero ¿qué es lo que impulsa el crecimiento sostenido? El de largo plazo. ¿Qué hace que algunos países logren mejorar su nivel de vida generación tras generación? Ahí el módulo pone el foco en la productividad, ¿cierto? Precisamente. La clave del crecimiento a largo plazo es la productividad. Es decir, cuánto produce un trabajador promedio por cada hora de trabajo. Si la productividad aumenta, podemos generar más bienes y servicios con los mismos recursos o con menos incluso. Y eso es lo que eleva el nivel de vida de forma sostenible. ¿Y de qué depende esa productividad? Depende de varios factores clave, que el módulo detalla bien. Primero, el capital físico. Las máquinas, las herramientas, los edificios, la infraestructura, rutas, puertos, energía. Se acumula a través del ahorro y la inversión. Un detalle importante es que tiene rendimientos decrecientes. La 10ª máquina que agregas a una fábrica no aporta tanto como la primera. Ajá. Esto, de paso, explica el efecto recuperación o catch-up. Los países más pobres, con poco capital, tienen potencial para crecer más rápido si logran invertir, porque cada nueva inversión rinde mucho. Interesante. ¿Qué más? Segundo, el capital humano. Son los conocimientos, las habilidades, la experiencia de los trabajadores. Todo lo que se adquiere con la educación, la capacitación, la experiencia laboral. Un equipo de gente más capacitada es, obviamente, más productivo. Fundamental. Tercero, los recursos naturales. La tierra, los minerales, el petróleo. Son útiles, claro, pero el módulo aclara que no son indispensables para ser rico. Hay países como Japón sin grandes recursos naturales que son muy ricos, gracias a otros factores. Cierto. Y cuarto, y quizá el más importante a largo plazo, es el conocimiento tecnológico. Es entender las mejores formas de producir bienes y servicios. Incluye desde la tecnología incorporada en las máquinas hasta la organización eficiente del trabajo, la logística, la innovación en productos y procesos. Este es el verdadero motor del crecimiento sostenido, según la teoría económica que presenta el módulo. ¿Y cómo vemos esto reflejado en las empresas que estamos analizando? BBK S.A., la de telecomunicaciones, parece un ejemplo bastante claro de esto, ¿no? Clarísimo. BBK invierte fuerte en capital físico. Compran máquinas especializadas para instalar fibra óptica. Y también invierten mucho en capital humano. Contratan y capacitan ingenieros, técnicos, expertos. Ajá. Todo esto aumenta directamente su propia productividad, su capacidad de hacer más y mejores instalaciones en menos tiempo. Y además, su crecimiento está ligado al ciclo económico general y el crecimiento del sector de telecomunicaciones en los países donde operan, como Brasil o Chile. De hecho, el módulo menciona que analizan el PBI per cápita de esos países para tomar decisiones de inversión. Ahí ves la conexión macro-micro. Perfecto. Y en el caso de la pyme, Emotional Rescue SRL New Sensation, ¿también aplican estos conceptos? Por supuesto, aunque sea una empresa más chica, una pyme, su crecimiento se basa en los mismos principios fundamentales. La innovación, por ejemplo, que se ve en su variedad de productos artesanales, la capacitación de su personal, que es capital humano a su escala, y la búsqueda constante de eficiencia en la producción para ser competitivos. Claro. Estos factores son clave para que puedan competir en su región e incluso pensar en exportar. El módulo lo usa para mostrar cómo estos motores del crecimiento funcionan también desde la base empresarial, no solo en las grandes corporaciones. Entonces tenemos dos motores.
capital físico, gente capacitada, tecnología, innovación. Pero la pregunta que surge es, ¿alcanza solo con crecer? ¿Qué tipo de políticas públicas se necesitan para que este crecimiento sea, digamos, bueno para todos y que además dure en el tiempo? Es una pregunta central. Y el módulo también la aborda. La conclusión es clara. Crecer es necesario, es la base, pero no es suficiente. Se necesita un crecimiento que sea sostenido en el tiempo y que sea de calidad. ¿Y qué políticas ayudan a eso? El módulo menciona varios pilares clave, basados en la teoría y la evidencia. Primero, fomentar el ahorro y la inversión. Crear un clima de confianza y condiciones favorables para que las empresas y las personas inviertan en capital físico y tecnológico. Segundo, invertir fuerte en capital humano. Educación de calidad, salud accesible. Son inversiones con un retorno altísimo, no son simplemente gastos. Tercero, y esto es crucial, proteger los derechos de propiedad y asegurar la estabilidad política y económica. Sin reglas de juego claras y estables, nadie invierte a largo plazo. El módulo justamente señala que Emotional Rescue mira indicadores como libertad económica y estabilidad política en Argentina antes de decidir sus inversiones. Eso te muestra lo importante que es para las empresas reales. Fundamental la estabilidad. Totalmente. Cuarto, promover el libre comercio pero bien gestionado. Permite especializarse en lo que cada uno hace mejor y acceder a mercados más grandes y a tecnología importada. Quinto, fomentar la investigación y el desarrollo, I+D. Apoyar la ciencia y la tecnología es clave para la innovación y el avance tecnológico propio. Y sexto, manejar el crecimiento poblacional de forma sostenible. Mencionamos antes el PBI per cápita como la medida estándar de riqueza o nivel de vida. Pero, ¿realmente refleja el bienestar de la gente? Recuerdo que el material planteaba algunas críticas importantes. Sí, es una medida útil, pero tiene limitaciones muy importantes. Hay que ser conscientes de eso. Primero, y fundamental, es un promedio. Un promedio puede ocultar enormes desigualdades. Un país puede tener un PBI per cápita altísimo, pero si la riqueza está concentrada en muy pocas manos, la mayoría de la gente puede vivir mal. No dice nada de la distribución. Exacto. Segundo, el PBI ignora un montón de aspectos clave para el bienestar. La calidad de la salud y la educación, no solo cuánto se gasta. El tiempo libre, la calidad del medio ambiente, la seguridad ciudadana, la fortaleza de las instituciones, el valor del trabajo no remunerado que se hace en los hogares. Todo eso no entra en la cuenta del PBI. Claro, cosas súper importantes. Y tercero, a veces es hasta perverso. No distingue entre gastos buenos y malos. Si hay un desastre natural y hay que reconstruir, el PBI sube por la actividad de construcción, pero obviamente no es un aumento de bienestar. Gastar en educación suma igual al PBI que gastar en cigarrillos o en armas. No tiene juicio de valor. Entonces, si el PBI es, digamos, una foto incompleta o a veces hasta engañosa del progreso real, ¿qué otras herramientas tenemos? ¿Hay alternativas para medir el bienestar de forma más integral? Sí, las hay, y se usan cada vez más como complemento al PBI. El más conocido es el Índice de Desarrollo Humano, IDH, de las Naciones Unidas. Ah, sí, el IDH. Claro, ese combina el ingreso per cápita ajustado con indicadores de salud, esperanza de vida al nacer, y de educación, años de escolaridad esperados y promedio. Intenta dar una visión un poco más amplia. ¿Y además del IDH? Hay otros enfoques. Están los índices que intentan medir la felicidad subjetiva o la sostenibilidad ambiental, como el índice Planeta Feliz. Organizaciones como la OCDE desarrollan paneles con múltiples indicadores sobre calidad de vida, vivienda, empleo, balance vida-trabajo, seguridad, satisfacción con la vida, etc. El ranking de felicidad que menciona el módulo para Argentina es un intento de capturar esa dimensión más subjetiva del bienestar. O sea, buscar una mirada más completa. Exactamente. Todo esto refuerza una idea central que recorre el módulo. El objetivo final no debería ser solo crecer en PBI porque sí, sino lograr un desarrollo que sea sostenible en el tiempo, equitativo en su distribución e inclusivo, que llegue a todos los sectores. Se necesitan políticas que no solo impulsen la economía, sino que también mejoren activamente la distribución del ingreso y promuevan el bienestar humano en un sentido más amplio, más integral. La verdad que ha sido una exploración súper intensa.
Fuimos desde la naturaleza misma del dinero, cómo se crea, cómo se gestiona, pasamos por el laberinto de la inflación, entendiendo sus causas y sus costos reales, que son muchos. Sí, muchos. Llegamos a los motores del crecimiento económico, la productividad, el capital, la tecnología, y terminamos con esta pregunta fundamental sobre qué significa realmente el bienestar, más allá de las cifras frías del PBI. Conceptos que pueden sonar abstractos, pero como vimos, tienen un impacto súper directo en la vida de todos nosotros y en el día a día de empresas como Barcos Hundidos, BBK y las demás. Sin ninguna duda. Para un país con la historia económica que tiene Argentina, con tanta volatilidad, entender estos mecanismos, cómo funciona el dinero, por qué la inflación se vuelve tan persistente y difícil de bajar, qué frena o qué podría impulsar la productividad, es crucial. No es solo para economistas. Claro. Y queda flotando una pregunta, ¿no? Una reflexión final que se deriva un poco de todo este análisis del módulo. Si pensamos a futuro, ¿dónde debería poner el foco la inversión? ¿En qué tipo de capital? ¿Físico? ¿Humano? ¿Tecnológico? ¿Qué combinación podría generar no solo más crecimiento para el país, sino un crecimiento de mejor calidad, más estable y que realmente nos llegue a todos? Una pregunta clave, sin duda. Es una reflexión importante que nos deja todo este material para seguir pensando.